Bueno, ahí para rato. Muy bien. Volviendo al punto de los vectores, acá, entonces así se hace la suma de vectores en R2 y en general en cualquier dimensión. Listo, esto es R2, pero en cualquier dimensión también funciona ¿qué? Bien, ¿sí estamos? Muy bien. Entonces, vamos a probar aquí la propiedad del elemento ¿qué? Neutro, que es la manera, digamos, más interesante de hacerlo. Entonces uno dice, mire, yo tengo un vector cualquiera y voy a decir que particularmente es un vector A, yo que soy muy original y siempre lo llamo A. Entonces digo que A es el vector A, B. ¿Por qué lo voy a llamar A, B? Ya no voy a usar el A del ejemplo, que es horizontal, sino lo voy a poner en un caso que muy genérico, donde A y B son cualquier cosa. Si estamos, A y B son cualquier número, cualquier coordenada. Si estamos, y entonces me dicen, coja A y súmelo con el cero vector. Entonces el cero vector es el señor 0, ¿qué? 0. Y entonces, como el cero vector es el señor 0, entonces me dicen, hágase esa suma. Entonces le digo, yo la hago. Y al hacerla, usando la técnica que hemos discutido acá, que es como por columnas o por componente, ¿cierto? Entonces uno dice, no, mire, lo que pasa es que aquí me queda que A más 0 vector va a ser igual a más 0. A, B más 0. B. Entonces la respuesta es que A más 0 vector es igual a A, B. O sea, ¿quién? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la forma como, digamos, uno dice, mire, cualquier vector sumado con un vector que tenga componentes X, Y, Z, lo que sea 0, siempre va a dar el mismo ¿qué? El mismo vector. Entonces píllenlo, aquí está el mismo vector, A, ¿quién? B. Está, digamos, probado. ¿Claro? Garantizando obviamente que la suma de vectores se hace por componentes, que eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque a veces uno encuentra que la gente no le haya sentido a eso. No sé si les ha pasado, espero no les haya pasado y no le va a pasar a sus estudiantes. Pregunta típica. Uno le dice al chino, venga papito. Uno le dice, por ejemplo, manzana más manzana. Dos manzanas, muy bien. Entonces uno dice, listo. Limón más limón. 2 limones. Luego les dice X más X, ¿qué dice? X cuadrado. ¿Sí ven? Este más sí es el ejemplo ejecutivo y el miren, es eso. Miren, pues yo ya, mucha psicología barata de 3 pesos. ¿Sí ven cómo es? Lo tengo así, al mejor estilo los perros de Pavlov. Así lo tengo. Eso pasa, no te preocupes, eso pasa. Entonces la gente como que no sé qué pasa con el álgebra, pero entonces la gente tiene, ya venimos en un proceso, 2 manzanas, 2 peras, 2 limones, y luego resulta que X más X, X cuadrado, y me dice, ¿cómo así? ¿Me entienden? Y es raro, pero pasa, ¿sí o no? Es interesante. Porque entonces, en definitiva, lo que nos prueba esto es que para hacer sumas hay que sumar gente que sea compatible, o sea, gente que se pueda sumar, o sea, X con X y Y con Y, vectores con vectores, reales con reales, ¿me entienden cómo es? Eso es. Que parece ser que cuando uno lo hace a veces no es tan certero. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ya lo tenemos de las dos maneras. Lo tenemos como gráfico para vectores colineales y lo tenemos ¿qué? Analítico. ¿Estamos? Ese analítico tiene una ventaja, que ese método que decimos analítico funciona para vectores colineales y para vectores que no están colineales o que no están en la misma línea, que pueden ser ortogonales o oblicuos. ¿Sí estamos? Funciona. Funciona al pelo. Tenemos que mirar cómo el método gráfico nos lleva a sumar vectores que no están en la misma línea. ¿Sí estamos? Si no tienen dudas, entonces voy a sumar vectores en R2, donde ya las cosas se ponen más divertidas. ¿Listo? Entonces, sumemos vectores en R2. ¿Cuántos métodos hay para sumar vectores en R2? El paralelogramo de las componentes. ¿Cabeza de cola? Paralelogramo y un método analítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es verificar esos detalles. ¿Listo? Vamos a verificar esos detalles. Entonces,
Lo vamos a hacer de las tres formas, porque de hecho hay tres formas: el paralelogramo, otro que se llama el método del polígono y otro que es el método analítico. Ahí es donde va a salir nuestra primera ecuación sexy en este curso, cuando uno ya sale con una ecuación un tanto más divertida. De pronto alguien sí se emociona entonces ya con esto. Entonces miren, dice, voy a pintar dos vectores. ¿Listo? Traten de, por favor, lo que voy a hacer yo en el tablero, traten de recrearlo en su cuaderno con cuadritos. ¿Estamos? Porque los cuadritos son vitales para saber cuánto nos dan las sumas y poder verificar que lo que estamos diciendo es correcto. ¿Listo? Entonces yo ya les digo cómo es el truco. Listo. Entonces, este es el eje Y y este es el eje X. Estamos en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Sumando vectores en el piso o en una pared. Entonces, miren, tengo los siguientes dos vectores. El primer vector es un vector que tiene dos cuadritos a la derecha y tiene 5 cuadritos hacia arriba. ¿Estamos? Que sería esta flechita que voy a pintar acá. Ese es un vector. ¿Sí estamos? O sea, el vector A. ¿Cierto? Que por aquí un amigo me dijo, ese es el vector 2, ¿qué? 5. Entonces por aquí lo voy a escribir. El señor A es el vector 2,5. ¿Sí estamos de acuerdo? El vector 2,5. ¿Listo? Bien. Y tenemos un vector B, que va a decir que es el vector 4,1. ¿Listo? El vector 4,1. Pinten eso bien en su cuaderno, por favor, para que quede claro. Este es nuestro otro vector. ¿Listo? Ese sería el señor B. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a quitar los nombres para poder hacer los dibujos que requieren. ¿Listo? Rojo A, azul ¿qué? B. Entonces aquí le pongo rojo A, azul B. Listo. Entonces miren, vamos a sumar esos dos vectores. Primero lo vamos a hacer con el método ¿qué? Analítico acá, un método analítico que funciona para este caso, ¿cierto? De una manera sencilla y que se puede operar. El problema es que uno no siempre tiene las componentes, ¿sí? De hecho a mí me gusta más hacer un método ¿qué? Genérico, pero para los ejemplos, para que se verifique que eso funciona bien, pues lo hago con unos numeritos. Pero entonces yo digo 5 más 1 6. 2 más 4 6. Nos dio 6, 6. Muy bien, bueno. Ese es el señor C. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el señor C. Entonces, listo. ¿Qué le dicen a uno? Que hay métodos para sumar vectores. El primer método que le enseñan a uno, que es gráfico, ¿cierto? Es el método del paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? ¿Aló? ¿Qué es un paralelogramo? Que los lados son iguales. ¿Que los lados son iguales? Bueno, podría ser, ¿no? Los lados son paralelos y las otras tienen la misma inclinación. Sí, que los lados de la figura, digamos, enfrentados son siempre paralelos. Si estamos, un cuadrado es un paralelogramo. Estos lados son paralelos y estos dos lados también son ¿qué? Paralelos. Si estamos de acuerdo, si está torcido, igual siguen siendo ¿qué? Paralelos, y estos también siguen siendo paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama un paralelogramo. Muy bien. Entonces, el método del paralelogramo reza lo siguiente, y está ligado a lo que estábamos discutiendo ahorita. Cabeza y cola. Entonces me dice, uy, cabeza y cola, a ver, ¿cómo es ese truco? Entonces me dice, mire, coja, empiece, por ejemplo, tiene su vector A, y entonces dice, en la cabeza del vector A ponga la cola del vector ¿qué? B. Entonces me dice, hagámosle. Entonces, yo la pinto acá y me dice 4 cuadritos y un cuadrito, o sea que el otro vector viene hasta acá. ¿De acuerdo? Chan. Ese sería otra vez nuestro vector ¿quién? B. Y ahora me dice, coja ponga en la cabeza del vector B el vector ¿qué? A, la cola del vector A. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora lo pinto.
torsión. Listo. Más o menos ahí, ¿cierto? Se abre un poco. Ahora sí. Recuerden, tendrán que aprender a pintar en el tablero. Y eso siempre es un reto interesante. ¿Estamos o no? Aló, recuerden, para ser profesor de física no basta con saber qué. Física. Hay otras cosas que hay que guerrear ahí. ¿Sí estamos? Entonces listo, ya los tengo. Miren, tengo vector A, vector B, vector A, vector ¿qué? B. ¿Listo? ¿Cuál es la suma de los dos vectores? Sigue cumpliendo con el criterio que veníamos diciendo. De la cola del primer vector a la cabeza del último vector que entró en juego. ¿Estamos o no? Entonces lo dice, ¿empezamos dónde? En el origen y vamos hasta dónde? Hasta la cabeza, ya donde se encontraron los dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el vector suma será este man. Chan. ¿Estamos de acuerdo? Ese señor es el señor A más ¿qué? A más B. O sea, el señor C, si querés. ¿Sí? Oiga, pero muy triste realmente. No escucho ese ¡por Dios! Eso sí es mucho nivel. 3 rayas y ¡pum! Encontré la suma. Y me tiene que dar exactamente ¿qué? El 666 diabólico que estoy esperando. ¿Si nos da lo mismo o no? Sí. Listo. Ush. Miren, yo les digo, llevo 20 años rayando lo mismo. Y todavía me sorprendo de lo que pasa. Para mí, o sea, que alguien se haya dado cuenta de esas locuras es muy salvaje. ¿Sí estamos? ¿Sí no? Pues ya, o sea, evidente no hay nada. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, voy a contar para que uno diga, oiga, esto tiene ¿qué? Sentido. Entonces uno dice, miren, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos, 6 cuadritos. Entonces me dice, tengo 6 cuadritos en X. Y ahora tengo 6 cuadritos ¿en dónde? En Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvaje. La suma es eso. Muy bien. A más B. ¿Estamos de acuerdo? Ese es A más B, la diagonal. Los profesores a veces le dicen a uno, ahí también está la que. En ese mismo diagrama, además de estar la suma, también está ¿quién? La resta. Está A. Está el señor A menos B. También está ahí metido. ¿Quién es y hacia dónde va? A menos B. También está ahí metido. Miren, uy. ¿Todavía estamos en agosto? ¿Sí? ¿Sí? La cometa. Miren eso. Ahí sale la cometa. Ah, esa cometa está elegante. Es un pandero salvaje. Bueno, no sé. Miren. Ahí sale la cometa porque ahorita la resta ¿dónde va? La otra diagonal. Entonces la resta es esta línea. Esa es la resta. ¿Estamos o no? Esa es la resta. ¿Cómo lo ven? Claro, la resta debe ser que menor, ¿cierto? Porque es que en uno cojo los dos y los adiciono, pues debe ser un elemento más grande, pero si es una resta, pues debe ser un elemento más pequeño. Entonces, oiga, tiene sentido. Pero ahora la pregunta clave es, ¿en qué dirección va la flecha? ¿O en qué sentido apunta la flecha mejor? No sé, ¿hacia abajo o hacia arriba? Es la pregunta. Recuerden que es A menos ¿quién? Menos B. Listo, entonces como ¿ah? Hacia arriba. ¿Hacia arriba? Mi amiga dice, profe, fácil, eso va hacia arriba. Va hacia abajo. Va hacia abajo. Porque. Pero al más grande que ve. ¿Ah? Entonces si fuera hacia abajo no quedaría en el. No, pues. Listo. Esto sí sonará terrible, pero. Primero, demuestren que esa diagonal es la resta. Demuestren que esa diagonal es la resta. Y cuando demuestren eso, díganme en qué sentido va. 1 minuto para ganar y buena suerte. Demuestren que esa línea es la resta. ¿Ya? No, ya estás con un amigo.
No, mamarrachos. Con mamarrachos. Profe analítico. Profe. Va hacia arriba. Les hace daño a estos muchachos. Es analítico. Dicen va hacia arriba. ¿Por qué? Porque hizo el analítico. A ver. Es porque tiene menos 2. ¿Y cuál? Corre para acá. Y luego va para arriba. Listo, va para arriba. Demuestren que esa diagonal es la resta. Porque mire que hay algo curioso. Mire que hay algo curioso que me está diciendo este man. Me dice es que analíticamente me da menos 2, 4. ¿Sí o no? Y el vector mire donde lo tengo yo y mire donde él tiene el otro vector. Pero no, no porque corres de para acá. ¿Ah? Corres menos 2 de para acá y sube 4. Porque O sea que, están o sea que la cuatro flecha va hacia arriba. Por eso. O sea, pero me estás diciendo que parte de acá y yo lo tengo acá. Pero pues. Porque parte de otro plano cartesiano. Otro plano cartesiano. No, desde el punto de allá. ¿Aquí justico? No, arriba. ¿Acá? Se nota. Ah, acá. Ahí se hace otro plano cartesiano. Es porque se cumple la misma ley cabeza-cola. Primero se pone A y después se hace la resta con B. O sea, lo mismo como la suma. En la cabeza de A se puso B positivo, ahora se pone B negativo. Vamos, mi hermano, al Hall de la Fama. Llegó el momento de que pruebe que su teoría es cierta. Mi hermano, me encanta cuando la gente se inspira. Pero estoy de acuerdo. Analíticamente ya salió, ¿no? ¿Va para dónde? Va para arriba, ¿cierto? Porque uno hace la resta ya con la técnica de números y sale. ¿Sí estamos? Bueno. Muy bien. Ahorita lo que vamos a hacer es buscar una receta de cocina, una receta matemática que nos sume cualquier parte de vectores, no importa qué componentes que tenga. Ese es como el reto final del día. Y les dejaré la tarea para que la resuelvan, o sea, para que me hagan unos procesos ahí algebraicos tonticos. Unos procesos menores. ¿Los que envió ahí en Buenos Aires o...? No, ahorita. Una rayuela. Rayen hasta el hastío. Esta vomitar mecánica. ¿Qué? ¿Eso quedó grabado? En realidad este es B menos A, porque primero se puso el vector B y luego se puso desde la cabeza del vector B el menos A. Y espera que es que cuando me dijo en el puesto me dijo otra cosa, ahora ya me cambió el juego. Pues lo mismo, pero como va para arriba, pues yo puse ahora menos A, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, primero porque si se pone menos, porque si se pone menos A menos B, se pone A y al contrario B que va de para acá, entonces cogería de para acá. Entonces B sería de aquí, B sería aquí, porque es lo contrario. Interesante. No, pero no me vende. No me vende porque este no puede ser el señor menos B, ¿están de acuerdo? Porque el señor menos B tiene que estar... Hay algo interesante, cuando uno tiene el hermano bueno y tiene el hermano malo, los dos manes están sobre la misma recta. ¿Aló? ¿Sí estamos? Miren, este es el señor A. Les presento el señor hermano malo menos A. Está sobre la misma línea. Y mira que vos me dices, este es, bueno, B. Y este es el hermano malo menos B. Algo sospechoso ocurrir. Tiene que ir ¿dónde? Hacia abajo. ¿Me entienden o no? O sea que hay algo ¿qué? Porque el paralelo del vector A está al otro lado. Ahí. Porque el paralelo del vector A va hacia arriba a la frente porque el vector A sale del origen, tiene un paralelo al lado derecho, ¿no? Obviamente. Venga, porque me pone a adivinar y realmente no interpreto esa idea que está como muy caliente. Revisemos esa idea a ver que está como muy salvaje. Es el vector A supuestamente, ¿cierto? Y Sí, ese sí. es el paralelo del vector A. Sí, Y ese es el origen del paralelo del vector A, sí, ¿cierto? sí, Entonces acá sale el paralelo del vector B. Y sí. como es con las cabezas, entonces acá sale el vector menos. El vector. ¿Cómo se llama? Sale la resta del vector hacia arriba, porque acá el paralelo de este y el paralelo de abajo. ¿No? ¿A los que entienden o no? No. Sí, No, yo tampoco mucho, pero suena interesante. Una pregunta. Porque acá sale un vector supuestamente, que es el paralelo de acá, ¿no? Sí. No, o sea, yo entiendo lo que vos dices, pero no entiendo tu argumento. O sea, si yo entiendo que tú dices, este es paralelo a este, el otro es paralelo, cabeza y cola, entonces la resta, pero no me queda claro. Pues,
Yo sé por qué. Profe, Bueno, todo bien, déjeme pensarlo. no, profe. ¿Quién digo? Yo sé por qué. No, Pero aquí hay no, es pregunta. que no será más bien que el vector A menos B está, digámoslo, pues está bien su magnitud, digamos, o su norma, pero la ubicación en el plano no es exacta, no coincide con las coordenadas que tenemos analíticamente. Yo se la represento. Pero esperen, Tacho, va a hacer una cosa. Quieto, espere, hombre. Hicimos la resta analíticamente, ¿cierto? Y la resta nos dio ¿cuánto? ¿Necesitan la resta? Entonces voy a escribirla acá, la resta. Voy a escribirla, no va a ser perezoso, voy a escribir. A 2,5, O sea, bien. B 4,1, resta, entonces nos da un vector C'. ¿Qué me dice que es que? 2 menos 4 menos 2 y 5 menos 1, 4. Entonces me dice que el vector resta es el señor menos 2,4. Entonces lo voy a pintar. Menos 2,4 es este man. ¿Estamos de acuerdo? Listo, está en la línea. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la línea. ¿Aló? ¿Qué, ¿eso es lo que iba a hacer? Sí, No, me. pero representarlo a este costado. Mire. Usted no tiene positivo va ascendente y como va en dirección negativa tiene que ir así. O sea, lo tiene ahí. X, Y. El Y es Pongámoslo a rayar allá en el tablero. A ver, miremos qué fue lo que dijo. Listo, vamos. Listo, hágase el dibujo. Me pongo hasta nervioso. ¿Qué? Entonces usted tiene que ir parte del punto 1.